sono destinata a morire. En un mundo saturado de información, donde las palabras milagro y fe a menudo se deslizan con ligereza en titulares vacíos, hay historias que irrumpen con la fuerza de un torrente silencioso, sacudiendo los cimientos de nuestra indiferencia. No comienzan con un anuncio oficial desde el Vaticano, ni con una ceremonia ya esperada. Esta vez, el epicentro fue otro, una región sencilla de México, una familia humilde, un diagnóstico devastador y una oración que cambió el curso de la historia. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento fabricado para emocionar. No es una ficción diseñada para viralizarse. Es real, confirmado por médicos, grabado en redes sociales, relatado por testigos y documentado paso a paso. Es, para muchos, la prueba viviente de que los milagros no quedaron atrapados en las páginas del pasado. Siguen ocurriendo, siguen interrumpiendo el curso predecible de las cosas, siguen transformando vidas y corazones. Todo comenzó en Zacatecas. Allí vivía Alejandro, un padre de familia de 30 y pocos años. Un hombre trabajador, callado, entregado por completo a su hogar. 5 hijos llenaban su casa de risas y vida. Su rutina era la de tantos hombres comunes: trabajo, esfuerzo, cenas en familia, las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, un día, una tos persistente comenzó a alterar ese frágil equilibrio. Al principio fue algo que parecía leve, pero pronto se convirtió en un dolor agudo en el pecho. Una dificultad creciente para respirar, una fatiga que lo consumía. Su esposa, inquieta, lo convenció de acudir al médico. Lo que parecía una simple revisión terminó en una tormenta de diagnósticos: cáncer de pulmón avanzado, agresivo, inoperable. Las palabras del oncólogo cayeron como un muro de hielo sobre sus vidas. No había un tratamiento que se considerara efectivo. No existía un protocolo posible. Las opciones eran mínimas, el tiempo dolorosamente limitado. En casa, el silencio se volvió denso, pesado. Alejandro evitaba mirar a sus hijos a los ojos, temiendo que vieran en su mirada el final. Su esposa lloraba a escondidas, tratando de mantener una fortaleza que no sentía. Pero uno de los pequeños, su hijo mayor, con su mirada aún inocente y sus manos pequeñas, no aceptó esa rendición. Él no era médico, no era adulto, no entendía de estadísticas ni de pronósticos, pero sí sabía algo con una certeza absoluta: que los milagros existen y que alguien en especial podía interceder. En su cuarto, guardaba lo que consideraba su mayor tesoro, una pequeña reliquia del beato Carlo Acutis. Ese joven italiano de jeans y sudadera, cuya breve vida se había convertido en un símbolo de fe y modernidad. El niño, sin que nadie lo supiera, se arrodilló, sostuvo la reliquia con ambas manos y comenzó a rezar. No usó oraciones complicadas, no sabía latín ni tenía palabras teológicas. Dijo simplemente, desde lo más profundo de su corazón de hijo: Carlo, no dejes que mi papá muera. Por favor, sálvalo. Esa misma noche, ocurrió lo inexplicable. Alejandro despertó con una sensación extraña. Algo era distinto. Su pecho, que hasta entonces sentía como una jaula de acero que lo apretaba, se había aliviado. Podía respirar con normalidad. No tosía, no tenía fiebre. Al principio, pensó que era solo una mejoría pasajera, un breve respiro antes del final. Pero los días siguientes revelaron algo mucho más profundo. Los síntomas no solo habían disminuido, habían desaparecido por completo. Al volver al hospital, los médicos, escépticos pero curiosos, lo sometieron a una nueva batería de pruebas: radiografías, tomografías, estudios de laboratorio. El veredicto fue unánime y desconcertante: el tumor se había reducido de una forma dramática. No con lentitud, no con progresos moderados. Fue una regresión casi instantánea, de una magnitud que no tenía ninguna explicación científica. Fue entonces cuando los médicos decidieron algo que antes consideraban impensable: intervenir quirúrgicamente. Y lo que ocurrió durante la operación dejó a todo el equipo médico sin palabras.
El cáncer había desaparecido por completo. No había rastros, ni células activas, solo un vacío donde antes había un diagnóstico mortal. ¿Una remisión espontánea? ¿Un error de diagnóstico previo? ¿Una coincidencia médica sin precedentes? Los doctores no tenían una respuesta, pero la familia sí, y no dudaron en contarla. Publicaron su testimonio en redes sociales. Compartieron videos, fotos y pruebas médicas. Y lo más importante, compartieron su fe. No había dudas en sus rostros. Para ellos, Carlo había intercedido. Para ellos, Dios había respondido a la oración pura de un niño. Semanas después, hicieron las maletas, cruzaron el océano y llegaron a Asís, Italia, donde descansa el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis. En ese lugar sagrado, la familia se arrodilló, Alejandro lloró, su esposa también, y los niños, con inocencia pura, dijeron, gracias, no con gritos ni discursos, solo con lágrimas sinceras, con una fe simple, con el mismo amor con el que aquel niño, en su habitación, había pedido un milagro. Esta historia ha comenzado a dar la vuelta al mundo, porque nos recuerda que la fe de un niño puede, literalmente, mover montañas. ¿Quién fue realmente el joven de los jeans y la Eucaristía? Muchos han oído su nombre. Lo ven en estampas, en videos de TikTok, en altares improvisados en colegios y en los labios de adolescentes que, por primera vez en años, sienten que un santo puede parecerse a ellos. Pero, ¿quién fue realmente Carlo Acutis? No una figura de museo, no un mártir de siglos pasados, sino un joven que caminó por nuestras mismas calles, que usó internet, que se enamoró de la Eucaristía y que vivió con una intensidad que, al parecer, no ha disminuido ni con su muerte. Carlo nació en Londres en 1991, pero creció en Milán. No fue criado en un entorno especialmente religioso, sus padres no iban con frecuencia a misa. Sin embargo, desde muy niño, mostró una sensibilidad espiritual fuera de lo común. ¿Qué ve un niño de 3 años en el silencio de una iglesia que los adultos ya no percibimos? Carlo pedía entrar en ella solo, para saludar a Jesús. A los 7 años, con una madurez que sorprendía a todos, insistió en hacer la primera comunión antes de la edad habitual, y no lo hizo por presión de nadie, sino por un deseo profundo, por una necesidad espiritual de unirse a aquel a quien ya consideraba su mejor amigo. Quienes lo conocieron coinciden en una imagen: Carlo era alegre, brillante, tierno, tenía una aversión natural a la hipocresía y a las dobles caras. Se preocupaba por sus compañeros, especialmente por aquellos que sufrían acoso o se sentían solos. Ayudaba a los migrantes de su barrio, dedicaba su tiempo libre y su paga a obras de caridad, pero, al mismo tiempo, amaba la informática, no era ajeno al mundo digital. Diseñó páginas web, estudió programación y le gustaban los videojuegos. Sabía usar la tecnología, pero no como un fin en sí misma, sino como un puente, como un medio para hablar de Dios. A los 14 años, creó un sitio web extraordinario dedicado a documentar todos los milagros eucarísticos ocurridos alrededor del mundo. Investigó cada caso con un rigor casi científico, con fotografías, mapas y citas teológicas. Su objetivo era claro: que la gente entendiera que la Eucaristía no es un símbolo, ni una costumbre, ni un rito vacío, es real, es Cristo presente. Y por eso, Carlo decía con una convicción arrolladora: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Era un adolescente común en lo externo. Usaba jeans, sudaderas, zapatillas, pero tenía una profundidad espiritual que desconcertaba incluso a sacerdotes experimentados. Oraba cada día, iba a misa diaria, se confesaba semanalmente, rezaba el rosario, y sin embargo, no era rígido ni fanático. Sus amigos recuerdan que nunca juzgaba, escuchaba, abrazaba, acompañaba. En 2006, Carlo comenzó a sentirse mal. Fatiga, fiebre persistente, dolores. Tras varios estudios, llegó el diagnóstico: leucemia fulminante tipo M3.
En cuestión de días, su salud se deterioró de forma vertiginosa. Pero no hubo quejas, no hubo enojo, solo una frase que impactó a todos los que lo rodeaban: ofrezco mi sufrimiento por el Papa, por la Iglesia y para no ir al purgatorio, sino al cielo directamente. Murió el 12 de octubre de 2006, con tan solo 15 años. Su cuerpo fue enterrado en Asís, la tierra de San Francisco, el santo de la humildad y la alegría. Años después, su cuerpo fue exhumado y encontrado en un estado de preservación notable. Hoy, su rostro reposa en una urna de cristal, vestido con su ropa habitual, jeans, camiseta, zapatillas, así como él quería, cercano, humano, identificable, un amigo en el cielo que entiende nuestro mundo, el camino a los altares y los milagros que cruzaron el océano. La historia de Carlo no terminó con su muerte. Desde ese momento, miles de personas en todo el mundo comenzaron a reportar favores, curaciones, conversiones y experiencias de consuelo vinculadas a su intercesión. El Vaticano comenzó a investigar. En 2020, se reconoció oficialmente el primer milagro atribuido a él, la curación inexplicable de un niño brasileño llamado Mateus, que padecía una rara enfermedad congénita del páncreas que le impedía alimentarse con normalidad. Gracias a este milagro, Carlo fue beatificado en octubre de ese mismo año. Pero lo que ha ocurrido ahora en América, en Zacatecas, podría convertirse en el milagro definitivo para su canonización, y no por un mero formalismo eclesiástico, sino porque lo que sucedió es, sencillamente, humanamente inexplicable y espiritualmente poderoso. En la pequeña localidad de Guadalupe, Zacatecas, otra familia atravesaba uno de los momentos más oscuros de su vida. Su hijo menor, Mateo, de apenas 6 años, fue diagnosticado con un tipo agresivo de cáncer óseo. El pronóstico era desolador: metástasis en ambos pulmones, resistencia a los tratamientos y un deterioro progresivo que no dejaba margen de esperanza. La historia no se viralizó al principio. No hubo cámaras, no hubo grandes campañas, solo una madre desesperada que, sin saber mucho de santos ni milagros, escuchó hablar en su parroquia sobre un joven beato italiano llamado Carlo Acutis. No sabía cómo rezarle, no conocía su vida, pero alguien le entregó una pequeña estampa con una oración. Y esa noche, al borde del colapso, con su hijo dormido en una cama de hospital, rezó como nunca antes lo había hecho. Durante los días siguientes, Mateo seguía empeorando, pero algo comenzó a cambiar. No fue inmediato, no fue espectacular, fue, como muchas veces sucede con lo divino, sutil. Primero, desapareció la fiebre persistente, luego, comenzó a recuperar el apetito. Una semana después, sorprendió a los médicos cuando pidió caminar unos pasos. Las pruebas siguientes, realizadas en 2 laboratorios distintos para evitar errores, arrojaron resultados que nadie pudo explicar. Las lesiones pulmonares habían desaparecido por completo y el tumor primario se había reducido de forma inexplicable. Los médicos pidieron nuevos estudios, pensando en un error técnico o en una mutación genética espontánea, pero no encontraron ninguna explicación. El caso fue reportado a la diócesis local, que inició de inmediato el proceso de recolección de testimonios, certificados médicos y análisis independientes. Lo que ha sorprendido incluso a los peritos vaticanos es la velocidad de la recuperación, la ausencia total de secuelas y el testimonio directo de los doctores involucrados, quienes han firmado declaraciones juradas indicando que no existe causa médica conocida que explique este resultado. Sin embargo, lo más impactante no fueron los resultados clínicos, sino el relato del propio Mateo. Cuando pudo hablar con claridad, contó algo que estremeció incluso a los más escépticos. Dijo: una noche, un chico vino a verme. Tenía una chaqueta roja y unos tenis. Me dijo que no tuviera miedo, que Jesús estaba conmigo y que pronto volvería a jugar con mi perrita. Sus padres pensaron que era un sueño o una alucinación producto de la medicación, pero al mostrarle una foto de Carlo Acutis en un teléfono,
Mateo sonrió y dijo sin dudar, ese es él. Ese es el chico que vino. Hoy, la familia no busca fama ni dinero. No han abierto redes sociales ni han dado entrevistas a medios nacionales. Han pedido solo una cosa, que se sepa la verdad, que si Dios está obrando a través de Carlo Acutis, otras personas puedan encontrar esperanza. La diócesis de Zacatecas ha enviado el expediente completo al Vaticano y, según fuentes cercanas a la Congregación para las Causas de los Santos, el caso será estudiado de manera prioritaria. Se habla incluso de que el Papa podría recibir en audiencia privada a la familia en los próximos meses, como parte del proceso de verificación. Porque si se confirma, este milagro abriría la puerta para declarar oficialmente a Carlo Acutis como santo. Y no solo eso, lo convertiría en el primer santo milenial en la historia de la Iglesia Católica. El efecto Carlo y la revolución silenciosa de la fe. Este hecho ha provocado una verdadera ola de devoción en todo el continente. Grupos de oración, vigilias nocturnas, novenas digitales y hasta peregrinaciones improvisadas a templos donde se expone alguna de sus reliquias. Niños, adolescentes, padres de familia, sacerdotes, todos convergen en una misma petición, que Carlo Acutis sea canonizado y que su testimonio siga tocando corazones. Sin embargo, no todos están cómodos con esta creciente popularidad. Algunos sectores dentro de la Iglesia temen que la figura de Carlo se convierta en una especie de producto religioso, donde se pierda la profundidad espiritual para quedar solo en estampitas y marketing. Otros temen que esta devoción eclipse enseñanzas más exigentes del Evangelio, que se cree una especie de culto emocional desligado de la doctrina. Pero lo que está ocurriendo no parece superficial. En muchas comunidades, la figura de Carlo ha provocado verdaderas conversiones, confesiones masivas, regresos a la misa dominical, jóvenes que dejan adicciones o hábitos autodestructivos, parejas que deciden reconciliarse. Es como si su ejemplo, más que generar una emoción pasajera, estuviera provocando una transformación profunda. Un sacerdote en Medellín, Colombia, contó que, luego de exponer una reliquia de Carlo en su parroquia, más de 300 adolescentes se inscribieron en catequesis para recibir la confirmación. Otro, en Buenos Aires, asegura que cada viernes, al exponer la reliquia, recibe testimonios de sanaciones físicas y espirituales. No puedo explicarlo con lógica, dice, pero es como si Carlo trajera a Cristo de nuevo al centro. Y eso lo cambia todo. En un mundo que muchas veces ridiculiza la fe, donde los jóvenes son acusados de frialdad espiritual o indiferencia religiosa, la figura de Carlo Acutis se alza como una contradicción luminosa, como un desafío silencioso, como un milagro viviente que, incluso desde el cielo, sigue haciendo lo que hizo en vida, llevar a las almas hacia Dios. Lo que ha pasado en Zacatecas no es un hecho aislado, es parte de algo más grande, de un movimiento que crece, que se expande, que no depende de estructuras ni de campañas. Una devoción que brota del corazón del pueblo y que, quizás sin buscarlo, esté revelando una verdad incómoda pero poderosa. Los santos no son un recuerdo del pasado. Son una promesa para el presente. Y algunos, como Carlo, parecen decididos a recordárnoslo. Algo inusual está ocurriendo en parroquias, colegios y hogares de América. Ya no es raro ver a jóvenes con estampas de Carlo Acutis en sus mochilas, ni escuchar su nombre en catequesis o grupos juveniles. Tampoco es raro ver sus imágenes compartidas con fervor en redes sociales, acompañadas de frases como, mi autopista al cielo, o, el influencer de Dios. Pero más allá del fenómeno visual o cultural, lo que se está gestando es más profundo, un despertar espiritual entre quienes por años estuvieron distantes. Durante décadas, las estadísticas han sido alarmantes. En muchas partes del mundo, el porcentaje de jóvenes que abandonaban la práctica religiosa antes de los 18 años no dejaba de aumentar. El discurso habitual entre ellos era conocido, la fe parece anticuada. La Iglesia está llena de normas y el mundo tiene otras prioridades.
Pero Carlo no llega con un sermón. No lanza advertencias desde un púlpito. No grita ni impone. Carlo simplemente está presente, cercano, familiar, creíble. ¿Y qué es lo que despierta entonces esta respuesta tan inusual? Quizás, porque fue como ellos. Vivió en la misma época. Usó las mismas plataformas. Tenía dudas, sueños, amigos, mascotas. Le gustaban los videojuegos. Se emocionaba con películas. Reía con memes. Pero, al mismo tiempo, tenía una vida interior que no era forzada. No era algo heredado ni impuesto. Era suya. Era fruto de una relación viva y constante con Jesús. Sobre todo en la Eucaristía. Uno de los testimonios más conmovedores llegó desde Chile. Una joven de 17 años, diagnosticada con depresión y anorexia. Se encontró por casualidad con un vídeo sobre Carlo en YouTube. Quedó impactada. Dijo que, por primera vez, sintió que la fe no era una carga, sino una promesa. Buscó una parroquia, pidió confesarse y comenzó a escribirle cartas a Carlo como si fuera un amigo más. Su testimonio ha sido clave en su colegio, donde ahora se realizan encuentros mensuales con adoración eucarística, inspirados en su ejemplo. En Estados Unidos, un joven programador de Silicon Valley afirmó que dejó su carrera tecnológica para ingresar al seminario después de descubrir el trabajo de Carlo sobre los milagros eucarísticos. Él usó su don para acercar a otros a Dios. Yo quiero hacer lo mismo, escribió en una carta pública. Y en República Dominicana, una adolescente reunió a más de 100 estudiantes de secundaria para rezar el rosario diariamente a la salida de clases. Su motivación, la vida de Carlo. Si él pudo hacer de lo ordinario algo extraordinario, nosotros también, dijo. El eco profético de un santo contemporáneo. El eco que provoca Carlo no es solo emocional. Es teológico, es pastoral, es profético. Muchos sacerdotes y obispos comienzan a preguntarse si su figura no representa, en el fondo, la respuesta a una de las mayores crisis actuales de la Iglesia, la desconexión generacional. Porque Carlo no propone un nuevo dogma ni una nueva doctrina. No crea una moda espiritual. Su mensaje es antiguo, pero visto con ojos nuevos. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Esa frase, que se repite ahora en miles de idiomas y contextos, no es solo una declaración piadosa. Es una invitación radical, una redefinición del centro de la vida cristiana. En un mundo distraído, fragmentado y superficial, Carlo nos recuerda que todo parte y todo vuelve al altar. Por eso nos sorprende que en muchos países haya comenzado un fenómeno inesperado, el regreso silencioso de jóvenes a la misa diaria. No por obligación, no por tradición, sino por atracción, por una búsqueda sincera de sentido. Porque ven en Carlo una prueba viva de que la santidad no está reservada a unos pocos privilegiados, está al alcance de todos. Basta con tomar en serio el amor de Dios. La figura de Carlo también está transformando el modo en que se comunican los contenidos de la fe. Su uso natural de la tecnología ha sido clave para demostrar que no hay contradicción entre evangelización y medios digitales. Que se puede hablar de Dios en el lenguaje de las redes. Que se puede anunciar el Evangelio con una estética contemporánea sin perder profundidad. Numerosos portales católicos ahora dedican secciones enteras a su testimonio. Influencers católicos lo citan constantemente. Incluso se han creado videojuegos, documentales interactivos y exposiciones virtuales basadas en sus proyectos. Y lo más sorprendente, todo esto está siendo impulsado por jóvenes. Pero quizás lo más poderoso de todo es lo que ocurre en lo íntimo. En las decisiones cotidianas, en los cambios de rumbo que no salen en las noticias, pero que transforman vidas. Jóvenes que dejan relaciones tóxicas, que renuncian a dependencias, que perdonan, que regresan a casa, que redescubren el valor de una misa bien vivida. Todo eso, por la huella invisible de un adolescente italiano que nunca buscó la fama, pero que sí quiso que todos supieran una sola cosa, que Dios nos ama. Nos espera y nos transforma. Por eso, lo ocurrido en Zacatecas no es solo un milagro aislado, es el símbolo de algo mayor.
Es una semilla plantada en el corazón de una generación. Es el llamado de un santo del presente que no deja de despertar a quienes, por años, creyeron que la fe era cosa del pasado. Y es ahora, más que nunca, cuando su voz resuena con fuerza, no como un eco del ayer, sino como la guía del mañana. Durante semanas, el silencio del Vaticano fue ensordecedor. Pero en Zacatecas, el eco de algo extraordinario ya había cruzado frontera. No fue un fenómeno mediático, no fue un escándalo, fue algo mucho más difícil de explicar y de ignorar. Todo comenzó con una procesión, una imagen de Carlo Acutis, llevada en andas por un grupo de jóvenes en un barrio humilde. Recorría las calles mientras se rezaba el rosario. El día era gris, el cielo amenazaba tormenta, pero el ambiente estaba cargado de expectativa. En medio de la caminata, una madre desesperada rompió el protocolo. Corrió hacia la imagen con su hijo de 5 años en brazos. El niño, diagnosticado con distrofia muscular desde los 2 años, nunca había podido caminar. «Carlo, ayúdame», gritó con lágrimas mientras rozaba la túnica de la estatua. Lo que ocurrió segundos después dejó a todos en shock. El niño se puso de pie, sin ayuda, caminó unos pasos, luego corrió hacia su padre, en silencio, sin gritar, sin aspavientos. Pero los testigos, más de 200 personas, comenzaron a llorar, a rezar, a caer de rodillas. No sabían si estaban viendo un milagro, pero sabían que lo que habían visto no tenía explicación. Los exámenes clínicos posteriores confirmaron lo imposible. El tejido muscular dañado estaba regenerado. No había explicación fisiológica. No había tratamiento en curso. El niño estaba sano. Este caso fue enviado de inmediato a la Congregación para las Causas de los Santos. Lo que más sorprendió a los examinadores fue la coherencia de los testigos, la velocidad de los hechos y la total ausencia de beneficios económicos o mediáticos por parte de la familia. Nadie buscaba fama, solo daban gracias. Este hecho ocurrió en el mismo mes en que la Santa Sede evaluaba la posible canonización de Carlo Acutis. Fuentes internas del Vaticano filtraron lo que parecía imposible, que el Papa León XIV, profundamente impresionado por el impacto pastoral de Carlo en la juventud, había solicitado acelerar el proceso, y aunque esa petición generó debate entre algunos sectores más conservadores, lo cierto es que todos los requisitos estaban cumplidos y, más importante aún, el pueblo lo pedía. Las redes estallaron. «Santo ya», escribían miles de jóvenes en TikTok, Instagram y YouTube, pero no como un grito superficial, sino como una afirmación del corazón. Para ellos, Carlo ya era santo, no por un papel sellado, sino porque los había acompañado en la oscuridad, los había inspirado en medio del caos, los había guiado de regreso a la fe. Faltan pocas semanas para la ceremonia de canonización en Roma. El Vaticano ya se prepara. Las calles, las basílicas, las plazas, todo comenzará a llenarse de peregrinos de todo el mundo, muchos de ellos jóvenes, deseosos de presenciar algo único, la proclamación oficial de un santo que nació en el siglo XXI, que vivió en jeans, que jugaba videojuegos y que diseñaba sitios web, y lo más impactante, que sigue obrando milagros. Pero lo que ocurrirá en el Vaticano el día de su canonización no será solo un acto solemne ni una celebración piadosa. Será una señal para esta generación, porque, por primera vez en la historia moderna, el rostro de la santidad será uno que parece salido de una calle cualquiera, de una clase de secundaria o de una biblioteca universitaria. Durante la ceremonia, la delegación oficial de Zacatecas estará presente. La familia del joven curado por la intercesión de Carlo Acutis ha sido invitada personalmente por el Papa León XIV, y se ha confirmado que el milagro será relatado públicamente como parte de la liturgia. En paralelo, se han activado cientos de iniciativas, misas, vigilias, procesiones juveniles, transmisiones en vivo, encuentros de oración digital, retos de ayuno ofrecidos por los jóvenes, hashtags virales como hashtag Santo Carlo, hashtag El cielo es real,
Almohadilla canonización digital. Todo apunta a que esta canonización se vivirá no solo en la Plaza de San Pedro, sino también en millones de pantallas, teléfonos y corazones conectados a lo largo del continente. Carlo representa a toda una generación que se negaba a creer que la santidad era cosa del pasado. Representa a los jóvenes que se sienten solos en su fe, que no encuentran modelos reales con quienes identificarse, y lo hace sin levantar la voz, sin imponerse, solo con su vida, una vida breve, pero profunda, como una chispa que enciende muchas otras. Su mensaje trasciende generaciones. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Una frase que resuena como un grito contra la mediocridad, contra la tibieza, contra la confusión existencial. Carlo nos dice, atrévete a ser tú mismo, pero en Dios. Vive tu fe con autenticidad, con alegría, sin esconderla. No necesitas ser un monje para amar a Dios. No necesitas huir del mundo, solo necesitas decidirte cada día. Y eso es lo que está ocurriendo. Una ola silenciosa pero poderosa está naciendo. Una iglesia que vuelve a recordar que los santos no están hechos de mármol, sino de carne, sangre, oración y sí, incluso de teclado y ratón. Desde México hasta Argentina, desde Chile hasta Estados Unidos. El nombre de Carlo Acutis se está convirtiendo en un símbolo de esperanza real. Una esperanza que mira a los jóvenes a los ojos y les dice, tú también puedes ser santo. Porque Carlo no vivió para ser admirado, vivió para que otros se animaran a seguir a Cristo. Y lo logró con una sonrisa limpia, con una página web, con un rosario en la mano y con la Eucaristía como su centro. Y ahora es santo, no porque fuera perfecto, sino porque dejó que Dios hiciera maravillas a través de él. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué escuchas? ¿Conocías esta historia? ¿Crees que Carlo representa una nueva forma de vivir la fe? ¿Qué milagro te gustaría que ocurriera hoy en tu vida? Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite esperanza. Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí seguiremos de cerca cada paso hacia la canonización, cada historia, cada testimonio que confirme lo que ya muchos sentimos en el corazón. Carlo Acutis no solo está en camino a los altares, Carlo está en camino a tu vida.